Hay dos conceptos súper importantes que hay que entender. Estos son módulo y componente. Esto se trabaja tanto en Angular, que es otro framework en el cual se basa Ionic, como en nuestro proyecto Ionic. Entonces, acá los módulos organizan los componentes. Es decir, cada componente debe pertenecer a un módulo. Entonces, los módulos actúan como contenedores que organizan las partes de la aplicación, las piezas principales de la aplicación. En cuanto a su funcionalidad, cada módulo agrupa lo necesario de una funcionalidad específica. Por ejemplo, gestión de usuarios, el carrito de compras, el encabezado, ¿sí? Ese encabezado dentro tiene un componente que es, por ejemplo, el logo, otro componente que es el título, otro componente que es un menú. Entonces, esos módulos lo que hacen es agrupar los componentes que pertenecen a un contexto específico. Entonces, los módulos pueden contener componentes, servicios, directivas y otros elementos que pertenecen a una funcionalidad. Tenemos también los servicios. Los servicios también pueden alojar otros servicios. Entonces, en resumen, los módulos agrupan lo necesario para una funcionalidad, ya sea, por ejemplo, puedo tener el módulo de usuarios, puedo tener el módulo de productos, el módulo de pago, el módulo de cabecera de mi página o cabecera de mi aplicación. Y aquí los módulos pueden exportar o exponer sus elementos internos, ya sean componentes o servicios. Entonces yo puedo tener un módulo que me organiza todo lo referente a autenticación y yo en otro módulo lo que puedo hacer es llamar esos elementos de autenticación. Ahora hablemos de los componentes. Los componentes normalmente hacen referencia a elementos de interfaz gráfica. Entonces, aquí podemos ver cada uno de esos iconos, cada uno de esos bloques de código. Yo puedo crear un componente para cada uno de esos elementos. Entonces, son bloques de código que me permiten organizar mi interfaz gráfica. Los componentes también tienen lógica dentro, o sea, toda su funcionalidad interna, sus algoritmos, el llamado de eventos, ¿sí? Las funciones que se llaman dentro de los botones, y también me permiten la reutilización, es decir, yo puedo ese mismo botón llamarlo en otra parte y agregarle otra acción u otras acciones. Entonces, estos son elementos visuales que componen la interfaz gráfica, elementos lógicos que ayudan o se llaman desde la interfaz gráfica, por ejemplo, o que se pueden ejecutar de forma automática. Un ejemplo de componente, un botón, un campo de texto, una lista de datos. Vimos que estos componentes tienen su lógica interna que puede llamar a eventos que permiten darle interactividad. Los componentes se declaran dentro de un módulo, es decir, se llaman dentro de un módulo. Esto lo que va a hacer es permitir que pueda ser visto por otros elementos que están en el mismo módulo. Si vamos a nuestro proyecto, acá podemos ver que al crear cada página se creó un archivo module. Quiere decir que aquí yo puedo llamar a todos los elementos que pertenecen o todos los componentes que yo quisiera usar dentro de esa pantalla. Entonces miren que se creó automáticamente. También tenemos el App Routing Module. Aquí básicamente puedo importar lo necesario para que mis rutas funcionen. Y así sucesivamente tenemos acá, por ejemplo, uno que se crea por defecto, que es el principal, el App Module, que es el de toda la aplicación. Y de la misma manera podemos ahí llamar componentes. Por ejemplo, aquí se llamó al componente principal. Entonces, creo módulos cuando necesito agrupar componentes allí u organizarlos debido al crecimiento de mi aplicación. Y creo componentes para básicamente reutilizar ese elemento en todo mi proyecto.